Como vimos en el capítulo anterior, cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los guió a través del desierto. En lugar de llevarlos por el camino más transitado, el Señor los lleva por el desierto para enseñarles lo que necesitan aprender antes de entrar en la tierra prometida. Te invito a que nos acompañes. Viajamos en la máquina del tiempo, viajamos al Antiguo Testamento, viajamos al libro de Éxodo, llegamos al capítulo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. La redención no solo consistía en salir de la esclavitud, consistía en aprender a vivir en libertad. Los israelitas fueron liberados de las cargas pesadas de Egipto, pero ahora debían aprender a vivir como hombres libres. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Dios no los libertó para que hicieran lo que quisieran. Los redimió y pagó el precio de su libertad para hacerlos su pueblo escogido. ¿Qué hubiera pasado si ellos hacen lo que quisieran? De seguro hubieran vuelto a ser esclavos. Dios no solo los llevó por el camino más largo, el camino más intransitable, sino que además les hizo acampar en un lugar cerrado. Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y que den la vuelta y que acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Te invito a que, si tienes un mapa actual ahora mismo, busques estas ubicaciones: Pijahirot, Migdol y Baal-Zephón, para que veas dónde Dios lleva al pueblo de Israel. El lugar donde acamparon por primera vez fue en Pijahirot, que literalmente significa boca de los desfiladeros. Era una especie de valle ubicado a las orillas del Mar Rojo y a la sombra de unas planicies altas. Migdol significa torre. En cierta forma era como un callejón sin salida. ¿Y por qué Dios los lleva a través de ese cañón que desembocaba en el Mar Rojo sin una salida visible? La respuesta es porque tenía una lección que enseñarles. Dios le reveló a Moisés que tenía un plan sorpresivo para Israel en ese lugar. Y lo vamos a leer. Versículo 3 y 4, Éxodo capítulo 14. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando los israelitas creían que ya se habían librado del Faraón, Dios vuelve a traerlo porque todavía había una lección que aprender. El Señor por última vez va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Con qué propósito? El versículo 4 explica a que será para que Dios sea glorificado. En hebreo significa kabat, que también el significado, la traducción es honrar. Y también para que los egipcios sepan quién es Jehová. Si no les quedó claro con las plagas, ya con este milagro, con esta señal, todo va a quedar clarísimo. Uno hubiera pensado que después de las 10 plagas, los egipcios ya se habrían dado cuenta del poder de Dios, pero evidentemente aún no lo reconocían. Y esto va a suceder en los tiempos finales. El Señor enviará juicio a las naciones y las personas, en vez de humillarse y volverse a Dios, lo que van a hacer es blasfemar contra Él. Van a ser más incrédulos.
A Egipto no le valieron las 10 plagas. Pero con lo que iba a suceder ahora, todo sería diferente. Ese dolor de la pérdida de los primogénitos ablandó el corazón del faraón para dejar ir a los israelitas. Pero ese sentimiento no le duró mucho. Ese dolor se tornó en cólera cuando se enteró que los israelitas no iban solo a un paseo, sino que salieron de las fronteras para no volver jamás. Versículo 5, Éxodo capítulo 14. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? La reacción inmediata del faraón fue perseguirlos, y fue acompañado de su poderoso ejército para hacerlos volver. Faraón es un tipo de Hitler en la antigüedad. Es el mismo modus operandi de toda la vida, de estos dictadores: persecución a los judíos, persecución a Israel y próximamente persecución a los cristianos. Tenemos a Faraón, tenemos a Hitler, tenemos a Herodes. Qué curioso que todos estos dictadores buscaban perseguir a los cristianos. ¿Qué decir de Pablo, verdad? ¿Qué decir del Imperio Romano, con la persecución a los cristianos, llevándolos al Coliseo para que las fieras los devoraran? ¿Qué decir de estos hombres? Faraón, que echó al río a todos los niños. Era una especie de aborto en esa antigüedad. Aniquilar a los niños. Herodes también hizo lo mismo. Aniquiló a los niños. A todo niño de entre 2-3 años había que matarlo. Era una especie de aborto. Ahora en la actualidad, Faraón, Hitler, Herodes, llevándolo como una metáfora, son el aborto, destrucción total de niños. Ahora estamos viendo cómo naciones se están levantando contra Israel. Esta es una realidad y esta hay que contarla. Qué triste que esté sucediendo esto. Aún esto era plan de Dios. Era parte de ese plan. Como ya mencionamos, Dios propició esa persecución porque todavía había algo que aprender de ello. Éxodo capítulo 14, verso 8. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El faraón creía tener la fuerza y el poder de su lado, y al ir acompañado por el ejército más poderoso de esos tiempos, pensaba que los iba a atrapar a todos. Pero quienes realmente tenían la ventaja eran los israelitas, ya que de su lado estaba la mano poderosa. Literalmente, mano levantada, mano exaltada. En hebreo, Ved Yadar Ramá. Esa mano levantada, la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Esto también es una enseñanza para nosotros. Cuando vengan enemigos contra ti, contra tu vida, cuando se levanten gigantes, recuerda que la mano poderosa de Dios está contigo. Él ha prometido que estará con nosotros y está con nosotros. Él dice y Él cumple. Cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas, ellos estaban en un callejón sin salida. Estaban en Pihahirot, estaban en la boca del desfiladero. Como te he mencionado hace un ratito, busca un mapa y busca estas ubicaciones. Busca el capítulo Éxodo 14 y ahí te da la información sobre estos lugares. Mira lo que dice el versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal Zephón. Si ves en el mapa, te vas a echar a las manos a la cabeza diciendo, ¿dónde los llevó Dios? Callejón sin salida, como estamos anunciando. En cierta forma, los israelitas
quedaron entre la espada y la pared con el ejército egipcio. El ejército descendiendo por el cañón y por el otro lado frenados por el Mar Rojo. Es decir, no podían huir, aunque lo hubieran intentado. Mira lo que dice el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Si el clamor de los israelitas hubiera sido un grito de socorro y una petición de ayuda, hubiera estado bien. Lo que salió de su corazón fue un reclamo más que una petición. Versículo 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Ya vamos viendo que no solo los egipcios necesitaban aprender del encuentro en el Mar Rojo, también los israelitas. Esta es una lección para el pueblo de Israel, pero también es una lección para nosotros, porque muchos de nosotros estamos sirviendo en el mundo. Tenemos trabajos seculares. Dios permitió que el faraón persiguiera a los israelitas porque también ellos necesitaban, por decirlo de alguna manera, aprender una lección sobre el Mar Rojo. Los israelitas ya habían salido de Egipto, pero Egipto aún no había salido de sus corazones. Los israelitas parecían estar sufriendo lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo, en el que las víctimas llegan a creer que sus opresores son sus salvadores. Y esto pasa aquí en España. Y esto pasa en el mundo con el tema de las agresiones del hombre a la mujer. La famosa violencia machista, ¿no? Violencia de género. Hay muchas mujeres que son maltratadas por sus maridos. Y al revés también, ¿eh? Pero el caso de hombres a mujeres es mucho mayor. Y muchas mujeres, en vez de denunciarlo, guardan silencio. No te calles. Esto también lo podemos llevar a nuestra vida espiritual. Si estás pasando por un momento difícil, no te lo guardes, no te calles. Abre tu corazón con Dios, ábrete a Él. Dile lo que estás sintiendo, dile por la situación en la que estás atravesando ahora. Abre tu corazón también con un hermano, con una hermana, con una autoridad. Pues los israelitas estaban sufriendo el síndrome de Estocolmo. Y ese mal recibe ese nombre por lo que ocurrió en el secuestro en Estocolmo. Unos terroristas tuvieron a un grupo de rehenes a quienes maltrataron física y emocionalmente, pero luego de su liberación, los rehenes hablaron maravillas de sus captores, como ha sucedido el 7 de octubre en Israel, cuando terroristas de Hamás secuestraron a civiles israelíes. Y vimos en imagen, qué curioso, o sea, los terroristas son los malos de la película, secuestran, asesinan, violan, torturan, y luego nos ofrecen las imágenes a cómo los terroristas empiezan a tratar bien a las personas sacándolos y llevándolos a diferentes furgonetas para darles esa libertad. Y vimos testimonios de personas diciendo: nos han tratado muy bien, maravillosamente, como diciendo que los terroristas no son malos. Los terroristas asesinaron, decapitaron a bebés. Parece que estaban sufriendo el síndrome de Estocolmo. Después de ese maltrato físico y emocional, a lo mejor no a esas personas, pero sí a otras personas, nos han tratado de maravilla. Tenía un dolor y me curaron. Que puede ser, pero eso también es lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Los rehenes hablaron maravillas de sus captores, y los psicólogos explican que los prisioneros se acostumbran a su cautividad
y aún así llegan a apreciar a los captores porque con ellos se sienten seguros. Le estaba pasando a Israel. Preferimos servir a Egipto que morirnos en el desierto. De una forma similar, los israelitas llegaron a acostumbrarse a la vida de esclavitud en Egipto, y nosotros también hacemos eso. Somos esclavos del pecado y nos acostumbramos a vivir en pecado. Somos insensibles a la voz de Dios. Israel estaba seguro siendo esclavo de Egipto, y nosotros muchas veces nos sentimos seguros cometiendo pecados, una y otra vez. Aunque vivían en condiciones de miseria y de maltrato, nunca les faltó comida ni lecho, ¿verdad? Siempre tenían sus necesidades cubiertas. Israel no tenía que tomar decisiones arriesgadas, por eso aún tenían una dependencia emocional hacia Egipto. Israel necesitaba aprender a vivir en libertad, la cual conlleva riesgo, responsabilidad propia. Recién salidos de Egipto, los israelitas todavía tenían mentalidad de esclavos, no estaban preparados para entrar y conquistar la tierra prometida. Lo curioso es que llevaban armas de guerra. Éxodo capítulo 13, versículo 17 y 18, pero todavía necesitaban cambiar su mente para estar preparados para el día de la batalla. Por eso Dios los llevó por el desierto, para transformar su mente y fortalecer su fe en Dios. En su reacción al ver al ejército egipcio, los israelitas mostraron que tenían más miedo del faraón que de Jehová. Por eso Dios les preparó varias pruebas en el camino, no para que cayeran, sino para que las superaran y subieran de nivel, para que cortaran su dependencia a Egipto y comenzaran a confiar plenamente en Dios. Si el Señor permite que pasemos por pruebas, es para nuestra edificación. No es para que cayamos. Dios no quiere que caigas. Dios no quiere hacerte mal. Dios quiere edificar tu vida. En esta etapa inicial en el desierto, Dios llevará a Israel a enfrentar ciertas pruebas como parte del entrenamiento de fe. Tenemos el ejemplo del Mar Rojo, capítulo 14. El suceso es la persecución del ejército egipcio. Luego tenemos el capítulo 15. Hablaremos de Mara, esas aguas amargas. Tenemos el momento del desierto de Sin, donde faltaba el alimento. Luego tenemos en el capítulo 17 el momento en el lugar de Refidín, la primera y la segunda parte, con la falta de agua y el ataque armado. Van a haber lugares en el desierto donde Dios va a tratar con el pueblo. Van a haber sucesos donde la fe del pueblo tiene que subir de nivel. Aunque esos eventos son de diversa naturaleza, todos comparten una meta en común: preparar a los israelitas para recibir la instrucción de Dios de cómo el pueblo de Dios debe vivir. Los israelitas estaban acostumbrados a ser esclavos del faraón, pero ahora deberían convertirse en siervos de Jehová. Y esto llegará más adelante. Fíjate si estaban tan arraigados a Egipto que cuando Moisés sube al monte, Aarón se queda a cargo del pueblo y el pueblo se desenfrena y edifican ese becerro de oro, con todos los utensilios, con todos los tesoros que habían sacado de Egipto y todos esos tesoros que hasta los propios egipcios les dieron a los israelitas. Esto lo veremos próximamente, pero continuamos con la historia, porque la historia todavía no ha acabado. Prepárate, que vamos a cruzar el Mar Rojo. Los israelitas reaccionaron mal cuando vieron al ejército egipcio que los perseguía. En lugar de creer en Dios, clamar por ayuda de Dios, se quejaron y lamentaron haber sido liberados. Versículo 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Si dependiera de los israelitas, ellos, encantados de la vida, hubieran regresado con los egipcios con la cabeza agachada y les hubieran servido como esclavos para siempre.
Pero ese no era el plan de Dios. Y Moisés lo sabía. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Qué determinación, qué fe de Moisés en Dios. Porque hasta Moisés podía haber dudado y dicho: Señor, ¿dónde nos has traído? Moisés tenía las cosas tan claras, tenía una relación tan íntima con Dios, su fe estaba tan fortalecida, que Moisés se levanta y dice: no temáis, quedaos quietos, ved la salvación de Jehová. ¿Qué lección nos está dando Moisés ahora mismo? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llegan los gigantes? ¿Qué hacemos? Moisés nos da el ejemplo. Moisés está actuando como David, como iba a actuar David muchos años después. Ve al pueblo de Israel atormentados, Ve al pueblo de Israel atemorizados porque un gigante, Goliat, estaba a punto de conquistarlo. Estaba a punto de Israel ser sometida por los filisteos. Y David se tiene que levantar, un niño, un pastor de ovejas. Se tiene que levantar en medio de esa situación y decir: el Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El poderoso de Israel. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, con todo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has faltado el respeto. Se levanta Moisés y le dice al pueblo: no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová. Dios los llevó a ese callejón sin salida para que no les quedara otra que confiar en Él. Allí les iba a ser arrancado el temor de Faraón y comenzarían a aprender a confiar en Dios. Ante una amenaza, ¿cuál es tu instinto? Esto lo vemos en muchas películas, ¿verdad? Sobre todo de batallas, películas bélicas. ¿Cuál es el instinto ante una amenaza? Correr, huir. Pero es interesante que la instrucción de Moisés fue lo opuesto: quedaos quietos. Si tú ves que viene un ejército que quiere conquistar tu nación, que quiere llevarte como esclavo, ¿tú qué haces? ¿Te dejas? No, sales corriendo, huyes. Quedaos quieto. Y la siguiente instrucción es simple: ved. Lo que verán es la salvación de Jehová. Y lo que ya nunca verán jamás es a los egipcios. Esa expresión, nunca más los volveréis a ver, algunos rabinos judíos lo interpretan no como una promesa, sino como un mandamiento. Nunca más vuelvan a ver así a los egipcios. En otras palabras, el Señor les está diciendo que ya no vuelvan a ver a Egipto como su salvación. Ahora tenían que ver a Dios como su Salvador. Y hay un texto en el libro de Deuteronomio que apoya esa interpretación. Entre las bendiciones y maldiciones, la última maldición que llegará si el pueblo desobedece es que regresarán a Egipto como esclavos. Deuteronomio capítulo 28, versículos 62 en adelante. Y allí cita la frase que Moisés les dijo en el Mar Rojo. Mira lo que dice el versículo 68. Y te hará volver el Señor a Egipto en naves, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Y allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá comprador. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, que traduce literalmente lo que dice en hebreo, nunca más los verás. La Reina Valera lo traduce como nunca más volverás. La última consecuencia de la desobediencia es regresar al punto de partida, en esa redención, la esclavitud en Egipto. La tentación de confiar en Egipto más que en Dios no es exclusivo de la generación que salió de Egipto. En tiempos de Isaías, el pueblo de Israel volvió a tener esa tentación y el profeta les advirtió que no lo hicieran. Y ahora esto lo podemos aplicar a nuestro día a día. Egipto simboliza el mundo y hay muchos que están sirviendo a Egipto.
Con esto no decimos que no puedes servir o tener un trabajo en el mundo. Lo de servir lo quitamos, pero con esto no decimos que no puedas no puedas tener un trabajo secular. Claro que lo puedes tener. El problema es cuando eres esclavo de ese trabajo. Hay muchas personas que son esclavas de su trabajo, incluidos los cristianos. Pero ¿cómo dices eso? Eso es imposible. Claro que sí. Cuando ese trabajo hace que no estés con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Cuando ese trabajo hace que no te congregues en la iglesia. Cuando ese trabajo hace que no leas la Biblia, que no ores. Eso es ser esclavo del trabajo. Volviendo a la historia de Éxodo, podemos imaginarnos que los israelitas se preguntaban: ¿y cómo sucederá esta salvación de Jehová? Ya que por atrás viene el ejército egipcio, pero por los lados está el cañón y por delante el mar. Es que, ¿dónde vamos, Moisés? Moisés, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Moisés? Así hubiéramos dicho nosotros. Moisés, te falla tu GPS. Moisés, actualiza tu teléfono. Moisés, ¿qué estás haciendo? Estamos entre la espada y la pared. Y nada menos que un milagro podía salvarlos. Precisamente eso fue lo que Moisés creyó. Y por eso les dijo, Éxodo capítulo 14, verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Tal vez Moisés no sabía exactamente cómo Dios lo salvaría, pero por fe sabía que lo iba a hacer. Porque el propósito de salir no era morir en el desierto. Y Moisés le dice, Dios hará un milagro. Todo lo que tenía que hacer el pueblo es permanecer quietos. Otras traducciones dicen, guardarán silencio, estarán callados. Moisés se puso a orar en ese momento porque Dios le respondió. Y curiosamente el Señor le dijo que hiciera algo que no esperaba. Versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. El Señor dijo que Él iba a abrir un camino donde no habría. Pero antes Dios esperaba que el pueblo caminara en fe, creyendo lo que no se ve. Romanos capítulo 8, verso 24 y 25. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Esto es lo que dice Éxodo 14, 15 y 16. Me llama la atención. ¿Por qué Dios le dice, ¿por qué me clamas a mí? ¿Por qué me buscas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Ahora sí, Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. El milagro no iba a terminar allí. Dios tenía un plan para los egipcios. A pesar de todas las señales que vieron, ellos no tuvieron temor de Dios y persiguieron a su pueblo. Y yo he aquí, endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, cuando me glorifique en sus carros, y en su gente de a caballo. Al final de cuentas, todo es para la gloria de Dios. Dios va a permitir que los egipcios persigan a los israelitas a través del mar, pero no sin antes retenerlos por un tiempo. El instrumento que Dios usó para detener a los egipcios fue la columna de fuego que ya se había mencionado en el capítulo anterior, Éxodo capítulo 13. La columna de nube y fuego iba delante para mostrarles el camino, pero en esta instancia el Señor la mandó para guardar la retaguardia de Israel. Y en la vanguardia iba alguien muy especial. Éxodo capítulo 14, verso 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros.
Así como en las plagas, de nuevo Dios marca una diferencia entre los israelitas y los egipcios. A uno les da luz y a los otros los dejan tinieblas. El tiempo en que la columna se detuvo entre los egipcios y los israelitas tenía dos propósitos: estar en favor de Israel, para darles tiempo que avancen y se pongan fuera del alcance del ejército egipcio, y en favor de los egipcios, para darles tiempo a recapacitar y que tal vez desistieran de perseguir al pueblo de Dios. Por eso vemos de nuevo la misericordia de Dios. Por eso hubo ese tiempo para que Israel tuviera tiempo para avanzar y para que los egipcios tuvieran tiempo para recapacitar. Oye, no estamos haciendo bien. Oye, que los estamos intentando perseguir, capturar, esclavizar y que su Dios no nos deja. Mejor vámonos a casa. Seguramente muchos hubieran abandonado o tenían la intención de abandonar. Algunos sentían y pensaban, creo que no estamos haciendo bien, creo que esto va a acabar mal. Fíjate, seguramente muchos de esos egipcios no volvieron a casa. Seguramente muchos de esos egipcios que perseguían a Israel murieron. Y qué triste noticia para la mujer de ese soldado que fue a perseguir al pueblo de Israel y al final murió. Esa mujer no solo perdió a su hijo, al primogénito, por la plaga, sino que también iba a perder a su marido. Dios llevó a Israel a un callejón sin salida, no para entraparlos, ¿no?, como dice, sino para mostrar una vez más su mano poderosa de salvación. El Señor abrió un camino donde no lo había y partió el mar en dos para que los israelitas avanzaran en su camino y también para ponerlos a salvo de los egipcios que los perseguían. Dios hizo el milagro, pero esperó también que Moisés actuara. Dios no quiere que nosotros seamos solo espectadores en la vida, más bien el Señor quiere que participemos con Él. Pongo delante de ti camino de bendición y camino de maldición. Escoge pues el camino de bendición. Aquí tienes los dos caminos. Ahora depende de ti, ahora tú tienes que escoger, ahora tú tienes que dar el paso. Cuando Jesús hacía milagros, a esas personas que iban a recibir el milagro también les exigía: ponte de pie y anda. Ve y lávate en el estanque. Vete y no peques más. Dios hizo el milagro, pero también espera que nosotros actuemos. Dios quiere que participemos con Él. ¿Qué hace Moisés? Versículo 21 y 22. Estamos acabando. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche. Y cambió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ese callejón sin salida se abrió y se transformó en un pasillo milagroso que sirvió de salida de emergencia para Israel. Los egipcios vieron la puerta abierta al mar y siguieron a los israelitas, pero no sabían que lo que para los israelitas fue para salvación, para el ejército egipcio sería para destrucción. Versículo 23, 24 y 25. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campamento de los egipcios. Y les quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Para el momento en que los egipcios se dieron cuenta del peligro que corrían, ya era demasiado tarde. Cuando los israelitas terminaron de pasar, Dios pidió a Moisés que levantara su mano para cerrar el camino del mar. 25, 26, 27 y 28. Ahí puedes leer esto. Moisés extendió su mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Y Moisés así lo hizo. Extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza, y los egipcios dieron contra él, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. En ese día, el ejército de Egipto cayó ante la mano poderosa de Jehová, y todos los israelitas fueron testigos de esto. El temor que los israelitas tenían hacia el faraón fue arrancado en ese momento. Versículo 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo de Israel aprendió que el temor estaba en Jehová y ya no en el faraón. Es el pasaje que acabamos de compartir, este estudio bíblico. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, con diferentes enseñanzas para nosotros, enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Si quieres aportar tu reflexión, un pequeño mensaje, con total libertad hazlo. Comparte este mensaje, compártelo en tus plataformas, en tus redes sociales. Estamos para servirte.